Vista Política. Ya de regreso, 9:07. Fernando Ávila, fuerte abrazo, los mejores deseos para el 2020, mucha salud, éxito en las tareas que tienes al frente y por supuesto, pues saber la agenda política que nos depara el 2020. Muy buenos días. Jaime, muy buenos días. Igualmente, con un enorme gusto saludarte a ti, a todos los miembros del auditorio y por supuesto, en la misma sintonía, al enviarte un abrazo muy afectuoso, por lo menos para todo el equipo, Gracias. para todos los miembros del auditorio, para que este año sea extraordinario, el mejor hasta el momento, sin duda alguna. ¿Y qué viene para el 2020, Fernando? Porque sin duda es un año donde será el segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Veremos cómo plantea ahora su estrategia, sí de comunicación, pero de dar resultados. El 2019, económicamente hablando, será muy adverso. Difícilmente algún argumento podrá pues decirnos otra cosa que la frialdad de los números con los cuales estamos pues amaneciendo día a día. Mira, y me parece que son precisamente todos los aspectos relevantes que habría que prestarles atención justamente en este inicio de año y sobre todo para lo que será los próximos 12 meses y como bien lo señalas, el segundo año ejercicio completo en torno al el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y que en principio precisamente en el aspecto económico revierte una importancia fundamental porque recordemos que este será formalmente el primer año en donde en esencia tendrá todos los elementos respecto de la implementación de su política económica. ¿Por qué lo mencionamos de esta forma? Porque no hay que perder de vista que el presupuesto que ejerce el gobierno federal, en este caso el año pasado, en 2019, corresponde al que se elabora por parte del gobierno saliente, el gobierno del expresidente Peña, que elaboró el presupuesto, si bien seguramente con alguna intervención, alguna participación en aquel entonces el gobierno electo, el presidente electo y su equipo, pero que finalmente fue todavía parte de la responsabilidad de la administración que concluyó en 2018. Y en este caso el presupuesto que ya está corriendo a partir del 1 de enero es un presupuesto elaborado completamente, absolutamente, ya por la administración actual y que de alguna manera traduce o debe de permitir visualizar de una manera mucho más clara, mucho más concreta, cuál es precisamente la estrategia de política económica que va a seguir el gobierno más allá de, como lo señalas, el discurso o los elementos de comunicación política, sino que realmente tendrán que tener un aterrizaje y una aplicación específica a lo largo de todo este año. Y este será quizá el primer gran elemento de análisis, no solamente en este arranque, sino, insisto, sobre todo ya conforme vayan avanzando los días, los meses, en donde podremos darnos cuenta si realmente esta política económica que se está implementando y que tendrá sus repercusiones desde el punto de vista político, por supuesto, pues tendrán una diferenciación importante en lo que fue todavía el año pasado, que inclusive recordemos también, el propio Banco de México lo señaló como con un cierre en una ligera recesión y que incluso la perspectiva precisamente para este 2020 era de un crecimiento menor al 2%. Entonces, de alguna suerte, sí es muy importante el poder determinar y el poder observar cómo se va a traducir justamente ya este presupuesto y esta política económica completamente al 100% implementada por el gobierno federal y que la repercusión que tendrá, insisto, a lo largo del año. Y junto con ello, Jaime, amigos del auditorio, viene un elemento que también de pronto escapa al análisis, al arranque de un ciclo como este, en donde se tendrá que prever o se tendrá que estar muy atentos a lo que suceda aproximadamente en el mes de septiembre, que tiene que ver ya con el inicio, con la apertura del proceso electoral para el 2021. ¿Por qué es importante remarcarlo? Lo mencionaba hace un momento, hace unos minutos, Arturo Sánchez. Ciertamente este año hay dos procesos electorales que tienen más una esfera local en los estados, pero el próximo año se va a llevar a cabo una de las elecciones más amplias, más numerosas en términos del número, del número de plazas, el número de posiciones políticas que estarán en juego, que hayamos tenido en nuestra historia. Y esto es relevante porque este proceso electoral, que contempla prácticamente a la mitad de los estados en el país que van a renovar gobernadores, prácticamente todos los estados de la República tendrán alguna elección de carácter local, ya sea para renovar su congreso local o a presidentes municipales, y todo el país estará en elecciones a partir de la renovación que se tendrá de la Cámara de Diputados. Todo este proceso electoral dará inicio prácticamente en septiembre de este año. Y es relevante porque finalmente
mucho de lo que se trabaja, mucho de lo que se acuerda, mucho de los incluso eso también estamos manejando, hablando respecto de la política económica, la política social que se implemente para este año, tendrán necesariamente, ineludiblemente, una repercusión precisamente en el proceso electoral del próximo año, del 2021. Y este proceso electoral que arrancará, insisto, dependiendo cada uno de los estados, pero aproximadamente en septiembre, tendrá una relevancia fundamental en los distintos acuerdos, en las distintas decisiones, en las diferentes determinaciones que se vayan tomando, tanto de carácter del gobierno federal como, por supuesto, en las propias instancias estatales. Entonces no debemos de perder de vista a lo largo, insisto, de lo que será esta perspectiva política para el naciente año 2020, bueno, un elemento fundamental sin duda alguna será cómo se estará observando y cómo se estarán conduciendo muchos de los actores políticos y muchos de los elementos políticos más relevantes en ese país, con miras precisamente a la elección del próximo año, Jaime. Pues es muy importante, como bien lo comentas, Fernando, ver lo que viene para en el horizonte político. También importante ver qué viene para Morena. Yo ahorita ya, en estas últimas semanas, hemos visto poco el análisis y lo que los especialistas ven dentro de la renovación del partido gobernante, que los puso en una dinámica muy complicada a Berta Luján, a la propia Jade Kolpolemsky, a Alejandro Díaz Durán, a Mario Delgado, al propio presidente de la República, señalando desde la conferencia matutina. ¿Qué viene es importantísimo ver cómo salen de esta, ¿no? Por supuesto, de hecho lo platicábamos un poco precisamente a finales del año pasado, la relevancia que tiene un proceso interno de renovación de la dirigencia, sobre todo precisamente tratándose del partido en el gobierno, del partido en el poder. Pero ¿sabes por qué más yo no sé si tú estés de acuerdo conmigo? Porque si así ahorita se están dando con todo en el tema de la dirigencia, ¿qué va a pasar a partir del segundo semestre o del tercer trimestre de este 2020, cuando por ley, como partido político, te ves obligado a postular a tus candidatos del 2021? ¿Qué va a pasar ahí? Imagínate. Sí, por supuesto, que es precisamente parte del jaloneo, por llamarlo de alguna manera, que se tiene al interior de los distintos partidos políticos, porque no se puede dejar de observar, los procesos electorales futuros, y en ese caso, el que ya mencionábamos prácticamente a la vuelta de la esquina, que es el de 2021. Y es relevante fundamentalmente porque, en efecto, como también se mencionaba, es una situación inédita el que el partido en el poder, y que además, no de una manera quizá limitada, sino con tan amplia representatividad que tiene en todo el país, esté atravesando por una situación que no se visualizaba, no se vislumbraba en términos de lo complejo que les está resultando ser o poder enfrentar precisamente la renovación de la dirigencia nacional, y que ciertamente en caso de no resolverla de una manera favorable, de una manera que permita que salgan del proceso electoral mucho más unidos, mucho más integrados, podría poner en riesgo mucho precisamente de lo que estará en juego el próximo año, a partir precisamente de esta búsqueda por parte de los diferentes grupos que existen en todos los partidos al interior de los mismos, precisamente por quedarse con las diferentes posiciones que van a estar en juego. Recordemos incluso que el propio presidente de la República ha señalado en diversas ocasiones que en caso de que de alguna suerte Morena perdiera el rumbo o no estuviera acorde a lo que han sido los principios que permitieron su fundación y su establecimiento como partido político, él mismo estaría renunciando a la militancia que hoy ostenta de manera, lo señala también, con esta licencia como militante. Entonces, finalmente sí es relevante y sí es importante, porque no puede negarse bajo ninguna circunstancia o análisis que el activo más importante que tiene desde luego Morena, pues es el propio presidente de la República. Entonces, la forma en la que puedan resolver precisamente la elección del dirigente nacional y lo fortalecido o debilitado que salga el partido después de este proceso, sin duda alguna marcará mucho de la pauta en torno a cómo pueden observar o cómo puede visualizarse los resultados que tendrán en el proceso electoral del próximo año. Pues gracias, Fernando. Interesante el análisis, veremos qué es lo que ocurre. Fuerte abrazo, muy buenos días, feliz año. Un enorme abrazo, Jaime, igualmente para todos nuestros amigos del auditorio. Excelente nuevamente 2020. Esperemos verte pronto por estos lares, en este estudio, en esta tu casa. Gracias a Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Voy contigo.